Bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal Lecturas Vibrantes. Hoy te traigo Feng Shui para el cuerpo y el alma, primera parte. Feng Shui, la armonía del equilibrio. La mitad de la belleza depende del paisaje, la otra mitad de quien lo observa. Lin Yutang. El Feng Shui es el arte de la armonía y el equilibrio del orden y el concierto, y puede extenderse a todos los planos de la existencia y a todos los niveles de la vida. El Feng Shui se puede aplicar tanto en la ubicación de una casa como en la disposición de una habitación, en los colores y en las luces que la iluminan, como en los adornos y elementos que la componen. El Feng Shui puede decirnos dónde colocar la cama, dónde abrir una ventana, cómo y dónde poner una puerta, cómo disponer los espejos y dónde instalar nuestro puesto de trabajo, estudio, descanso o diversión dentro del hogar. Este es el sentido en que más se conoce el arte de la armonía, y en los diferentes cursos y conferencias que he dado sobre el tema, siempre me encuentro a algún experto en la materia, que tan pronto me sorprende con una idea descabellada que nada tiene que ver con las tradiciones chinas ni con la armonía del hogar. Como tan pronto me llama la atención por algo que he olvidado mencionar y que es de vital importancia. El Feng Shui se ha extendido más allá de lo que se hubiera podido imaginar hace unos cuantos años, con lo que siento la satisfacción de saber que el arte de la armonía funciona más allá de las fronteras chinas. Pero el Feng Shui es algo más que orientar bien la casa y sus muebles, porque sus principios activos se refieren y pueden interferir perfectamente de manera positiva en todos los campos de la vida. El arte de la armonía puede llevarse al trabajo, la escuela, el lugar donde hacemos las vacaciones, el barrio en que vivimos y la ciudad que habitamos. El Feng Shui se puede aplicar en la ejecución de una escultura, un jarrón, un cuadro, un escrito e incluso un panfleto publicitario. Toda obra humana, aunque sea incapaz de imitar perfectamente a la naturaleza, como decía Leonardo da Vinci, resultará más equilibrada, armónica y atractiva si se desarrolla siguiendo los sencillos preceptos del Feng Shui. Cantar, bailar o hacer ejercicio bajo las directrices del Feng Shui producirá movimientos más armónicos y equilibrados. El Feng Shui podría y debería hacerse tanto de forma individual como colectiva, porque el equilibrio y la armonía no puede ser patrimonio de una sola persona, ya que el desequilibrio de lo que nos rodea podría afectar de una forma negativa nuestro equilibrio personal e interno. Cada vez hay más grupos que se reúnen para que sus componentes se armonicen unos con otros, y aunque esta iniciativa es más que loable, generalmente se cae en el proselitismo y el sentido gregario cerrado, que deja fuera de la armonía a todos aquellos que no pertenecen al grupo. Y la armonía y el equilibrio no pueden ser solo patrimonio de grupúsculos. La idea de extender y ampliar los puntos de vista y el equilibrio armónico, llegar cada vez más lejos, por supuesto. Primero está el trabajo individual, después el trabajo de grupo. Pero el equilibrio no puede quedarse ahí si se quiere conseguir una armonía más plena. Por eso, una vez que el individuo y su entorno inmediato están en armonía y equilibrados, el Feng Shui debería extenderse a la sociedad, la ciudad, el país y el mundo entero. Lo que escribo puede parecer un idealismo desvelado, pero sin idealismo y metas elevadas no hay nada. El conformismo solo lleva al aburrimiento, y la mezquindad de metas acaba con la idea principal, convirtiéndola solo en una moda, en algo que se suma al cúmulo de cosas que se predican pero que no se practican. Feng es el aire que va ascendiendo por la montaña hasta llegar a la cima, y Shui, el agua que sube por la montaña hasta llegar a la cumbre. La unión de ambas, Feng Shui, representa el empuje de las fuerzas de la naturaleza que moldean la tierra, agua y aire, que se combinan para empujar gota a gota y partícula a partícula la imponente masa de las montañas. Por eso en China, además de comparársele con la armonía de la naturaleza, se le asocia con el éxito y el bienestar de las personas que lo practican. El Feng Shui, como todos los grandes actos de la existencia, es una extrema sencillez, puro sentido común aplicado a la vida cotidiana, y aunque los chinos le hayan dedicado una atención especial, es un acto universal que han practicado la mayoría de los pueblos a lo largo del tiempo, dependiendo de las características de su ambiente y de su clima. No se sabe a ciencia cierta cuándo empezó el Feng Shui a aplicarse de manera deliberada y consciente, pero se calcula que hace más de 2000 años los hogares chinos ya practicaban el arte de la armonía y el equilibrio en su construcción,
orientación y disposición interna y externa. Primero fueron los monjes de las religiones antiguas, después los monarcas y los poderosos. Pero poco a poco, el arte del Feng Shui fue extendiéndose por un pueblo llano, hasta convertirse en una práctica habitual que cada quien hacía lo mejor que podía y sabía. Por supuesto, los verdaderos maestros del Feng Shui debían tener una sensibilidad especial y unos conocimientos filosóficos, físicos y astrológicos importantes, ya que la armonía tenía que darse en todos los sentidos y no solo en lo superficial y evidente. Hoy en día se ha perdido bastante el sentido renacentista del hombre sabio que domina varias artes y ciencias, y China no es la excepción. Y si bien es cierto que antes se le pedía a un hombre sabio que se encargara de la construcción y deposición de la casa, hoy en día cualquier persona más o menos preparada puede poner en práctica este arte milenario, aunque solo sea en su aspecto más inmediato. Antes se tenía que ser un experto en astrología, astronomía, construcción, armonía de los colores, equilibrio de las energías y tener un profundo conocimiento de los seres de este y otros mundos, del taoísmo, del I Ching e incluso de las tradiciones populares de cada región, porque todo tenía que armonizarse sin dejar ningún cabo suelto. Antes cada pueblo, cada comunidad tenía uno o varios hombres sabios que ayudaban a sus congéneres. Actualmente los sabios son escasos y no pueden atender a todo el mundo, pero a cambio de la sabiduría existe la comunicación, y aquello que antes permanecía oculto y velado para la mayoría, hoy está al alcance de la mano de todo aquel que sepa leer y escribir y que tenga la inquietud de conocer algo más de lo que ya conoce. Las sociedades han evolucionado a veces para bien y a veces para mal, pero lo han hecho. Aquello que antes era patrimonio de unos pocos, ahora se puede compartir prácticamente con todo el mundo. Y mi intención es precisamente compartir los frutos del Feng Shui entre el mayor número de personas posible. El ayer. Sin la filosofía, las creencias populares, la astrología y la adivinación de los antiguos pueblos chinos, el Feng Shui no hubiera sido posible. Pero quizás su aparición como ciencia milenaria se daba a la invención de la brújula. A nadie debería escapar que los chinos se debe en buena medida el desarrollo de la civilización tal y como la conocemos ahora. En China se inventó la pólvora, el papel moneda, el comercio libre, los cometas y la brújula en época en que Europa estaba habitada por pueblos salvajes que no conocían siquiera una forma de gobierno. Solo las grandes civilizaciones antiguas como Egipto, India, Babilonia, Ur y Caldea, por citar más de las conocidas, alcanzaron un nivel de civilización similar al de la China. Es decir, Oriente y Medio Oriente son verdaderos precursores de la cultura occidental. 3000 años antes de nuestra era ya existía un mundo desarrollado en las ciencias y en las artes. Nadie sabrá nunca lo que se perdió al ser quemada la mítica biblioteca de Alejandría, primero por Alejandro Magno y después por Julio César. Pero hasta nuestros días han sobrevivido escritos como el Código de Hammurabi, que nos demuestra el nivel de avance que ya tenían los humanos antes de que Grecia y Roma tomaran el relevo. China, de hecho, fue una gran desconocida hasta que Marco Polo se atrevió a recorrer la ruta de la seda, y muchas de sus afirmaciones sonaron a fantasías para sus contemporáneos europeos. Incluso hasta hace muy pocos años, cuando los arqueólogos empezaron a encontrar ejércitos completos de figuras de terracota de tamaño natural, se creía que buena parte de la historia china pertenecía más a la leyenda que a la realidad. La invención de la brújula, indispensable durante milenios para la práctica del Feng Shui, se atribuye al emperador amarillo, pero hay quien supone que el Luo Pan, compás de adivino basado en los mismos preceptos de la brújula de imán, fue anterior a la brújula. Sea como fuere, tanto el Luo Pan como la brújula de imán sirve para orientar las posiciones de los 4 puntos cardinales, indispensables para la realización del Feng Shui a la hora de construir una tumba o una casa. Y ya se conocían en el 2700 AC, época en que reinó el legendario héroe y gran sacerdote, el emperador amarillo. No se puede vivir de las viejas glorias, sobre todo en el caso de pueblos como el chino, el indio y el egipcio, porque en la actualidad están muy lejos de ser lo que fueron, pero sí se puede rescatar a trozos y poco a poco jirones de sabiduría que nos puedan ayudar a vivir mejor el día de hoy. Los primeros escritos históricos sobre el Feng Shui son escasos y bastante recientes. Si tomamos en cuenta que los textos del taoísmo fueron guardados y compilados por Lao Tse, en la nueva notación de pronunciación inglesa que poco o nada tiene que ver con las otras pronunciaciones, incluida la china. En el 600 AC, ya que el primer practicante oficial del Feng Shui fue el general Chang Liang, que vivió entre los siglos III
y II antes de nuestra era, periodo Han, y recibió sus conocimientos de los supuestos padres del Feng Shui que han llegado hasta nuestros días. Dos monjes taoístas llamados Maestro Pino Rojo, Chi Son Tse, y el Maestro Piedra Amarilla, Huang Qingyong. 6 siglos más tarde, entre el II y el III, después de nuestra era, periodo Jin, el general Kong Ming utilizó el Feng Shui para propósitos y estrategias militares, logrando varios éxitos gracias al arte del equilibrio y la armonía en la distribución de sus tropas y en la localización de sus enemigos, con lo que nos damos cuenta de que cualquier creación humana, por buena que sea, puede utilizarse tanto para la construcción como para la destrucción. Es decir, que el buen o mal uso de un arte depende exclusivamente de nosotros. Durante estos 6 siglos, el Feng Shui, olvidado desde las épocas del emperador amarillo y atesorado por los adivinos, sacerdotes y monjes taoístas, durante más de 2000 años se volvió a popularizar y a ser utilizado por todo tipo de personas. También a este periodo de tiempo pertenecen 2 obras escritas sobre este arte: el clásico del pájaro verde, escrito por Qin Miao en el 200 AC, y el libro de los entierros, realizado por Wu Pu en el siglo III de nuestra era. El primero era un libro de 3 tomos que trataba sobre todos los aspectos del Feng Shui, y el segundo se dedicaba más a la forma de encontrar el lugar ideal para enterrar a los familiares. Siguiendo el arte del Feng Shui, algo de suma importancia en la cultura china. Aunque se han escrito desde entonces cientos de libros al respecto en China, se conservan muy pocos manuscritos antiguos, entre otras cosas, porque su transmisión y enseñanza se hacía principalmente de maestro a alumno y no a través de libros. Hoy lo que abunda son los libros y lo que escasea son maestros y discípulos. Por supuesto, junto a la astrología y la adivinación a través del I Ching, Feng Shui fue considerado a menudo como una de tantas supersticiones del pueblo chino, pero ello no impidió que se siguiera practicando. Entre los siglos 7 y 10 de nuestra era, en plena dinastía Tang, el Feng Shui gozó de uno de los apogeos arropados por nuevos y famosos maestros, entre los que destaca Yang Yunsong, y la incursión del budismo dentro de la disciplina, lo que le dio a un nuevo sentido espiritual. Tras una breve decadencia de unos 50 años, el Feng Shui volvió a tomar fuerza durante la dinastía Song, entre los siglos 10 y 13 de nuestra era, destacando esta vez el maestro Wu Xian sobre el 1100, fundador de la escuela de los 36 meridianos. Sin duda, entre estas dos dinastías el Feng Shui experimentó su mayor aceptación y los más diversos maestros abrieron todo tipo de escuelas para impartir la disciplina. La competencia era feroz y mientras unas escuelas se sumaban a otras, también había enfrentamientos y luchas, desprestigio y gloria. De todas aquellas escuelas sobreviven varias hasta nuestros días, pero son 10 las consideradas tradicionalmente como las más importantes. El método de las 9 estrellas, las 8 entradas y la distribución de los baguas, la más antigua y creada por el maestro Pino Rojo en el siglo III AC. El método de los 36 meridianos, el método de las entradas sorpresa y los high de escape, el método de los 5 elementos ortodoxos, el método de la montaña doble, las 3 armonías y los 5 elementos, el método de los baguas y los 5 elementos, el método del vacío profundo y los 5 elementos, el método de los 5 elementos Hongfeng, escuela antes del cielo, llevando el mapa del firmamento sobre una mesa, escuela después del cielo, levantando la cabeza para ver el firmamento. Es obvio que los 5 elementos chinos, agua, madera, fuego, tierra y metal, tienen un peso específico en el Feng Shui, lo que indica su fuerte y estrecha relación con la astrología china. Cada escuela clásica se basa prácticamente en los mismos preceptos, pero cada quien interpreta a su manera los mismos símbolos. Esa es una de las razones por la que el lector poco avesado en el tema puede encontrar serias diferencias en los diversos libros que consulte sobre el tema, aunque casi siempre encontrará con toda seguridad los mismos elementos. Durante las últimas dinastías, Ming y Qing, que van del 1368 al 1643, la primera, y del 1644 a 1911, la segunda, apenas sí hubo innovaciones y nuevas escuelas, pero el interés en el Feng Shui continuó vivo. Si bien es cierto que el choque cultural con Occidente y la presión de las religiones, budismo, islamismo y cristianismo, le llevaron prácticamente a un estado de curiosidad exótica y superstición
auspiciosa durante la dinastía Qing. A partir de 1911 hasta la década de los 80, el Feng Shui estuvo casi proscrito y olvidado, ya que la intromisión inglesa, la guerra con Japón y las sucesivas revoluciones y contrarrevoluciones comunistas, junto con el declive del imperio, sumieron a China en un largo túnel de oscuridad. Solo unos cuantos rayos de luz se escaparon por Taiwán, Corea y Hong Kong. Estos escapes, anudados con la atracción que sintieron los occidentales por el taoísmo a partir de los años 60, permitieron que el Feng Shui se fuera recuperando el hoy. Pero no ha sido hasta la década de los 90 del siglo XX en que el Feng Shui ha renacido verdaderamente de sus cenizas. Ahora solo falta que sepamos conducir y dominar esta ave fénix. Hoy en día, como en los tiempos de las dinastías Tang y Song, las escuelas de Feng Shui nacen como los hongos después de las primeras lluvias de otoño. Y mucha gente, a título particular y personal, lo practica sin más elementos ni conocimiento que un manual escrito por un autor desconocido. Estos son los riesgos y las facilidades de esta época, y como el Feng Shui es un arte y no una ciencia exacta, a pesar de que tiene unas técnicas básicas bien definidas, las interpretaciones del mismo pueden ser de los más diversas. Ojalá que todas aquellas encuentren un ki común que les sustente y equilibre, porque al fin y al cabo, eso es lo que el Feng Shui: equilibrio y armonía vital para crecer y revolucionar positivamente. De otra forma, no sería Feng Shui ni siquiera nada. Continúa escuchando Feng Shui para el cuerpo y el alma. Para más contenido, dale me gusta, comparte y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna lectura espectacular. Muchas gracias y sigue escuchando tu canal Lecturas Vibrantes.